a hablar de un documental muy interesante de un productor polaco que está aquí en Argentina en este momento, en la Patagonia Argentina. Él se llama Wojtek y realizó un documental de entrevistas, una serie de entrevistas a pueblos originarios, ¿no? Personas de pueblos originarios. Lo estrenó ayer por YouTube, ayer lo estuve mirando y le damos la bienvenida a Wojtek a Festejo contra Festejo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos desde provincia de Santa Cruz. Bien, estás en Santa Cruz, hace frío. Gracias ya. por invitarme. Sí, hace frío y corre un viento que, bueno, esperemos que no me lleve, ¿no? Durante ese programa. Todavía me estoy aquí agarrando al techo para no volar. Aquí Claro. vuelan casas, vuelan techos. Sí, sí. Interesante el asunto. El clima en la Patagonia es así de feroz, es así de feroz. Así es. Bien, Wojtek, ayer estuve mirando el estreno en YouTube de tu documental que produjiste en la Patagonia, ¿verdad? Contanos a todos, el documental se llama Hijos de esta Tierra, ¿no? ¿Y cómo te sentiste hacer este documental? Sí, parte de los personajes, de los protagonistas son de la Patagonia, pero no solamente de la Patagonia, también están los hermanos del Chaco. También en otros capítulos van a aparecer de Catamarca, está la Silvia Obando que es de Jujuy, así que no son todos los representantes de todos los pueblos de Argentina, pero sí de varias etnias diferentes, tanto del norte como del sur del país. Esto que vimos ayer y que se puede ver, está, digamos, abiertamente publicado en el internet, es el primer capítulo de una serie que va a tener 4 capítulos, y así como dijiste, se basa en entrevistas, en conversaciones. De hecho, el título completo es Los hijos de esta tierra, conversaciones con los pueblos originarios de Argentina, y me parece importante justamente resaltar eso de las conversaciones, porque me parece, ojo, ¿no? Eso es subjetivo, que de los documentales que hay o que yo conozco sobre los pueblos originarios, que los hay, ¿no? No es que sea el único, por supuesto hay muchos documentales, pero muchas veces me parece que cometen uno de los 3 pecados, llamémoslo así, que primero sería hablar de los pueblos originarios sin los pueblos originarios. Y que eso principalmente lo hacen los documentales históricos, ¿no? Sí, hablan de la es historia, hablan de la... Tal cual, sí. Hablan de las antropología, etcétera. Entonces habla de gente de las universidades, gente que sabe, tiene su punto de vista, sin embargo muchas veces ni pregunta a los mismos pueblos originarios, ¿no? De alguna manera confirmando esta Bien, se cortó un poquito. Ahí volviste. Segunda cosa que... Ajá, hola. Sí, ahí te escucho, se había cortado un chiquitín. Bueno. Segundo elemento que yo veo mucho en los documentales es como una exotización, mostrar las cosas raras, ¿no? Ropa extraña, y palabras extrañas, rituales extraños, y se muestra todo esto, es muy colorido, muy lindo, etcétera, pero al final no te queda nada, no entendiste nada, ¿no? Y tercera cosa que muchas veces pasa también es como un lamento muy emotivo de la condición, de la situación difícil y de la pobreza de los pueblos originarios en muchos lugares, pero al final tampoco se entiende mucho por qué, de dónde viene esto. Entonces, como que lo que yo me propongo es simplemente hacer lo que se hace pocas veces, creo yo, en los documentales audiovisuales. Sí, no estás muy errado en ese punto. Preguntar a esa gente qué piensan, cuál es su punto de vista, cuál es su experiencia, y si bien es sencillo, me parece que es importante, sí. Sí, no estás muy errado en lo que decís, porque generalmente son especialistas
profesionales blancos que deciden por los indígenas. En este caso está muy bien tu punto de vista y correcto, de una forma muy educada. Realizaste un documental en este formato de entrevista, ¿no? De charlas. ¿Te sentiste cómodo en este formato de entrevistas? Sí, porque es lo que yo hago siempre. Digo siempre. Desde que comencé con los audiovisuales, que yo no tengo mucha experiencia, ¿no? Pero comencé mi primera obra, digamos, importante, creo que yo la considero todavía como mi obra más importante audiovisual, es un largometraje que se llama Soy Paraguayo, que es algo parecido, o sea, técnicamente hablando es lo mismo, pero más largo y con los paraguayos. Son conversaciones con paraguayos de diferentes regiones del país y bueno, a través de las historias personales aprendemos y nos enteramos de problemas sociales, de problemas ambientales del país. Me parece una manera, o sea, yo la siento natural para mí como realizador y confío que para quien lo mira es muy efectivo en el sentido de que si vos escuchas a una persona que te dice, mira, me pasó esto, esto y esto, vos no puedes decir que no, ese es un discurso falso, que es una ideología. No, son hechos. Mira, pasó tal cosa. Claro. Me pasó que me forzaron a arrodillarme en la sal. Punto. O sea, aquí ya no hay discusión. Es muy simple, pero a la vez es muy directo, ¿no? Sí, unos testimonios... bueno, siempre hay testimonios así fuertes, ¿no es cierto? En esta historia de escuchar, ¿no? A los pueblos originarios, porque hasta el día de hoy son pueblos que están apabullados, ¿no? Están siendo atacados porque muchos se quieren quedar con los territorios, los echan de los lugares. En Chile, por ejemplo, los atacan y los tratan de criminalizar, ¿no es cierto? Hay un enfrentamiento con la policía. En realidad en Chile lo que pasa es un enfrentamiento directamente con los militares, ¿no? Y este tipo de datos son fuertes, ¿no? Al escuchar. Sí, así es. Así es. Y son historias que no solemos escuchar también, ¿no? Bueno, por esto que hablamos siempre también, ¿no? Que en este programa de radio, que le decimos a todos que estas entrevistas las repliquen, porque es la forma de cortar el cerco mediático, ¿no? Porque no son noticias, como decís vos, que salen en los lugares, ¿no? De informativos. Así es. Así que me parece, porque volviendo a tu pregunta, ¿no? Si yo me sentía cómodo, me parece como un método bastante eficaz para transmitir historias, transmitir distintos puntos de vista a través de las historias personales de la gente, simplemente, ¿no? Sí, y este documental lo estuviste presentando esta mañana, ¿no? En un colegio, me habías comentado. Claro, hice un estreno, digamos, en línea anoche, participaron varias personas y hoy por la mañana lo estrené, lo mostré aquí en el colegio, en el Chaltén, en el secundario. Chaltén es un lugar particular también porque hay mucha inmigración de diferentes lugares, gente de diferentes lugares que viene a trabajar, gente de Formosa, de Salta, de Buenos Aires, por supuesto también, de diferentes regiones de Argentina, también de Paraguay. Hay una comunidad paraguaya importante acá, y este racismo, esa discriminación que se refleja en el primer capítulo, claro, porque el primer capítulo justamente habla de la escuela, de las experiencias de los pueblos originarios en la escuela. Entonces muchos elementos, tal vez no la violencia física, pero los demás elementos aparecen, ¿no? Sí. Hoy, por ejemplo, vivimos unos momentos de tensión, ¿no? Al preguntarse entre los alumnos quién tiene raíces originarias, y la gente sigue teniendo miedo, chicos de 10, 15 años siguen teniendo miedo a asumir eso, ¿no? A admitirlo, o tal vez no saben, o tal vez tienen vergüenza. Entonces es un tema bastante actual. Si bien el documental se compone de historias, uno podría decir de un pasado, si bien reciente es un pasado, pero es un pasado que sigue vigente, ¿no? Así que fue muy interesante esa experiencia hoy en la escuela.
¿Y cómo fue la recepción? Bueno, más allá de esto que contás, ¿no? La recepción de los niños en el colegio, ¿no? ¿Cómo eran las caritas de ellos? Las caritas. Eran caritas pensantes, sí. Eran chicos del tercero, ya unos boludos grandes, ¿sí? Tercer, Gente que a veces es difícil. A gente que a esa edad a veces es difícil como que interesarlos con algo porque están muy distraídos, sí, tienen, no sé, sí. miran mucho TikTok, mucho juego de computadora, etcétera, ¿no? Pero yo vi por lo menos en la discusión, cuando empezamos a charlar, a hacer ciertas preguntas justamente relacionadas con la identidad, entonces, bueno, por un lado hubo participación, hubo alumnos que decían, por ejemplo, una chica de Bariloche, un chico que es de Bariloche y que contaba eso, ¿no? Que por ejemplo, si bien su familia, la mayoría son descendientes de europeos, pero una abuela sí es originaria, pero esto se enteraron, dice recién, que ni en la familia se sabía y tampoco se preguntaba. Entonces, siguen como esos temas tabú, ¿no? Temas Como tabú se dice. Y bueno, y el mito de que los argentinos y vinieron en barco, ¿no? claro, de eso empieza el documental, sí. Bueno, hubo un informe, un análisis del CONICET, el INVICE, dependiente del CONICET, y realizaron un estudio en base al ADN, ¿no es cierto? Y descubrieron que, bueno, que muchos de los, en base a unos haplogrupos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, mitocondrial, o sea, de parte de la madre, la gran mayoría se ubicaba en la provincia en la zona norte del país, ¿no? Y quedaba que, como resultado llamativo, que la mayoría tenían desde la parte de la madre descendencia indígena, y eso se dio gracias al INVICE a un estudio de una base de datos de dadores de sangre, ¿no? Que hubo en diferentes provincias. Y sí, no, eso es indiscutible, de que más de la mitad, por lo menos, sí, yo conozco otros estudios que también indicaban que más del 55% Sí, sí. de los argentinos proviene en algún grado de los pueblos originarios. Pero no creo que sea tan importante ese número, ¿no? Si es 55, si es 80, si es 20, los hay. Y es suficiente como para seguir hablando de eso, ¿no? Y pensar y preguntarnos por eso, de dónde viene esa idea, de dónde viene esa discriminación también, ¿no? Hacerse consciente de que sigue existiendo. Entonces son temas que yo por lo menos noto que generan interés, ¿no? Porque bueno, también hice algunos cortos en los últimos 2 años, hice algunos cortos aquí en Argentina y la verdad no respetaban tantas emociones. Y esta vez sí, yo siento que hay como mucha emoción, ¿no? Mucha expectativa, preguntas, entonces eso significa que el tema es importante. Sí, y tu documental está ayudando a que estos niños, donde presentás tu documental, bueno, les entre una información que no les llega de otro lado. Así que tu documental es algo muy altruista, ¿no? Porque estás generando que los niños del secundario tengan una información para poder revelar también y romper con este mito que la Argentina es blanca, ¿no? Y estar orgulloso de sus raíces, de sus ancestros indígenas, como por ejemplo del pueblo andino, quechua aymara, mapuche, guaraní, tonocoté, lule y varios otros, ¿no? Así es. Yo hoy durante este encuentro en la escuela resalté las palabras que pronuncia Víctor Vargas que vive en Ushuaia, que es del pueblo Yagán. Entonces él en ese documental él cuenta su experiencia con la escuela, el miedo de admitir, de decir abiertamente de dónde viene, esa discriminación en cuanto al idioma, en cuanto al color de piel, etcétera. Pero al final cierra como su intervención con las palabras de que luego después cuando uno investiga,
en historia, tanto historia general como la historia de su propia familia, ahí sí tiene el valor de levantar la mano y decir, sí, yo soy de un pueblo originario. Entonces, como también para esos chicos es como una invitación para conocer, para saber, para preguntar a los padres de dónde son los abuelos, de dónde vienen los tatarabuelos, cuál fue su trayectoria de vida, etcétera, que muchos no sabemos, muchos chicos no saben, y es algo muy importante porque desde que uno sepa la historia de su familia, ya se puede basar en esos hechos, en esa historia real, y no con discriminación, que es una idea que no tiene sustento, es una idea, ¿viste?, desarraigada de la realidad. Entonces ya te deja de importar. Ya lo que te importa es la historia verdadera, no lo que la gente dice, ¿no? Entonces, linda esas palabras de Víctor Vargas, tal vez nos está escuchando, le mando saludos. Y es una invitación para conocer la historia familiar de cada quien, no solo de esa parte que vino en barco, pero de esa otra parte también, ¿no? Bien, y vamos a recordar, vos sos polaco, ¿verdad? Claro, yo no vine en barco, yo vine en avión. En avión ahora. y, y la pregunta es, vos como siendo polaco, siendo europeo, ¿cómo fue tu vivencia cuando llegaste por primera vez a este país? ¿Qué pensabas como europeo? ¿Cuál era el estereotipo que tenías como europeo al llegar a la Argentina? Y yo cuando llegaba a Argentina ya llevaba años en Sudamérica, porque yo empecé el viaje, yo viajé en bicicleta desde México. Entonces, bueno, ha sido un proceso de 9 años de ir conociendo y ir cambiando mi punto de vista y mi sentir, mi recepción, y cómo se me recibía a mí y cómo yo recibía lo que encontraba, ¿no? Entonces, yo cuando entraba a Argentina ya era otra persona, por decirlo de alguna manera. Pero particularmente, si hablamos de Polonia, y si hablamos desde la Patagonia, y vos que también pertenece al pueblo mapuche, y Mercedes que nos conectó, que también pertenece al pueblo mapuche, yo siento, o sea, entiendo y veo en la historia que hay cosas en común entre la historia del pueblo mapuche y el pueblo polaco. A ver, ¿cómo es eso? Es muy interesante porque Polonia en el siglo XIX, por 123 años, desapareció, repartida entre dos países, entre tres, pero mayormente entre dos países vecinos, que es Rusia y Alemania, ¿no? Claro, esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Antes. Perdón. Antes. Sí. Entonces, durante más de 100 años, Polonia no existía, y lo que cuenta, por ejemplo, Mercedes o Manuel, de sus vivencias escolares, de ser forzado a hablar otro idioma, de ser castigado por hablar su propio idioma, eso se vivió en Polonia. Porque en los territorios ocupados por Rusia se forzaba a la gente a hablar ruso, y se castigaba por hablar polaco. En los territorios ocupados por Alemania se forzaba a hablar alemán y se castigaba por hablar polaco, y muchos otros casos de maneras de discriminar. Entonces nosotros como que lo entendemos bastante bien porque lo vivimos, o sea, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, en la historia nosotros lo tenemos bien presente. Ahora, nosotros tuvimos la suerte, la dicha de que después de 123 años pudimos resurgir como país, cosa que todavía no pasó con el pueblo mapuche, pero bueno, la historia no ha terminado todavía, ¿no? Sí, está en un proceso de trabajo con el Estado argentino, ¿no? Donde siempre desde pueblos originarios se le exige al gobierno argentino que haya una reparación histórica, porque en este país hubo un genocidio, y fue un genocidio clarísimo, ¿no es cierto? Así es, pero, y más que todo, como que viendo el territorio mapuche como este pedazo de tierra que se extiende a través de lo que hoy es Argentina y lo que hoy es Chile, ahí yo veo esa semejanza, ¿no? Entre la historia de los mapuches y los polacos, porque la Araucanía, el territorio mapuche fue repartido entre dos países, digamos, ¿no? A finales del siglo
del siglo XIX. Eso de hecho lo contamos para digamos, mirar un poco hacia el futuro. En el segundo capítulo de esta serie documental, Los hijos de esta tierra, va a hablar justamente sobre la tierra, la historia del territorio indígena ocupado por los estados nacionales, ¿no? Bien, y vamos a contarle a la gente el link, ¿no? de YouTube, ¿cuál sería para que lo pueda ver la gente que está escuchando? Y si buscan en YouTube Los hijos de esta tierra, conversaciones con los pueblos originarios de Argentina, así lo pueden encontrar, sí. Claro, bien, ahí con esas palabras claves aparece en YouTube. Y el próximo estreno sería va a ser el segundo capítulo, pero no sé todavía cuándo. Lo tengo listo al segundo, pero primero para estrenar el segundo quiero tener listo el tercero y eso está en proceso. Claro, ¿y cuántos, Wojtek, cuántos capítulos serían? 4 capítulos de más o menos 40 minutos cada capítulo. Ahí está, bien, están todos invitados a buscar en YouTube Hijos de esta tierra, el documental que produjo Wojtek. Interesante, yo anoche lo vi, así que está buenísimo como fuente de información, y fuente de información libre, ¿no, Wojtek? Eso es lo bueno que tiene. Claro, todos pueden verlo, es gratuito, todos pueden acceder y conocer esas historias. Y esto también es la idea, ¿no? La idea es que este mensaje se pueda difundir. Bien, gracias Wojtek por tus tiempitos para atendernos. Te mandamos un gran abrazo cariñoso desde la Vecindad Radio y nos veremos en la próxima salida cuando tengas el segundo estreno, ¿te parece? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por su interés y a quien le gustó, a quien le interesó, invito a ver Los hijos de esta tierra, conversaciones con los pueblos originarios de Argentina. Bien, te saludo en lengua mapuche de Peucayal. Chau, chau. Do widzenia, te saludo en lengua polaca. Perfecto, perfecto. Que estés bien. Un gran saludo. Bien, estuvimos con Wojtek, el realizador de esta serie de documentales que nos nombró recién, que son 4. Ayer se estrenó el primero a las 8 de la noche por YouTube. Lo pueden buscar con el nombre de Hijos de esta tierra. Van a ser 4, ahora restan 3, así que vamos a estar en comunicación cuando él saque la segunda serie. Así que todos invitados a ver el documental de Wojtek. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.